definitivamente es incomparable y ese gozo solo lo da el Señor. Amén. El año pasado, para el mes de agosto, más o menos, mi hijo Juan Camilo empezó a bajar de peso y empezó a toser. Se llevó al médico, le tomaron exámenes y todos los exámenes salían totalmente normales. La hemoglobina normal, todo normal. Sin embargo, la tos persistía, lo llevé con el pediatra, un gran amigo que conoce a Juan Camilo prácticamente desde que yo estaba embarazada. Él le manda nuevamente exámenes y los exámenes salen normales. Me dice, Diana, Juan Camilo está creciendo, muy posiblemente es el desarrollo, por eso está bajando de peso, y la tos que presenta Juan Camilo son problemas alérgicos que él tiene desde pequeño, y mientras él no se opere va a seguir presentando estos síntomas. Sin embargo, no había paz en mi corazón y yo le tomé un examen particular. En ese examen particular, desde el momento en que el tecnólogo, se llama Ricardo, no recuerdo cómo se llama quien toma los rayos, sé que es tecnólogo, empezó a preguntar muchas cosas. Normalmente el resultado de ese examen lo entregan a los 2 días, sin embargo el radiólogo tan pronto vio las placas, le dijo al tecnólogo que por favor el familiar del niño que espere porque me va a entregar el resultado. Pasaron 2 horas después que el radiólogo dijo eso y yo veía que el radiólogo entraba, salía, miraba las placas, llamaba por celular, volvía a llamar y lo vi muy preocupado. Yo entré y le pregunté al radiólogo que qué estaba sucediendo, que me dijera qué presentaban esas placas, que por qué tanta llamadera y tanta preocupación por parte de él. Él me dice, mamá, realmente esta placa me está mostrando una masa que no me gusta. Está muy cerca al timo, acá en la parte mediastinal. Puede ser un timoma, si es un timoma pues no es tan alarmante, pero puede ser un linfoma. Cuando él me habla de un linfoma, yo le digo, doctor, pero entiendo que es un linfoma. Me dice, puede ser un tumor. Ve de una vez con esta placa y llévesela al especialista que se lo mandó. Yo le dije, doctor, ningún especialista le mandó este examen, pero yo me voy de una vez a hablar con él. Así fue, me acerqué a la clínica Magdalena, hablé con el pediatra amigo y él apenas vio la placa, dijo que no, o sea, que el examen estaba mal tomado, que Camilo no podía tener esa masa tan grande y que repitiéramos el examen. El examen se repitió sin decir absolutamente nada, sin decir que el examen ya se había tomado previamente y efectivamente la masa vuelve y sale. Jessy se preocupó, me dice, tomémosle un TAC, una tomografía por medio de contraste. Esa tomografía se le tomó en septiembre 4. Muéstrame la tomografía, por favor. ¿Me ayudas? En donde dice hallazgos, que no alcanzo a leer. No alcanzo. Ayúdame a leer en hallazgos, por favor.
Hallazgos, por favor. Hallazgos. Una gran casa de bordes bien definidos. Hallazgos. Una gran casa de bordes bien definidos, de densidad de tejidos blandos, homogénea, indistinguible del timo, localizada en el mediastino anterior, que mide 80 por 120 por 120 milímetros. Conclusión. Conclusión. Masa del mediastino anterior como primera posibilidad, timoma, menos probable linfoma de Hodgkin. Gracias, pastor. Efectivamente, salió la masa. Esta vez ya salió con sus medidas. Yo realmente no sé más o menos el tamaño. Lucy, ayúdame más o menos mostrándole a la gente el tamaño de la masa. Ponte de pie, Lucy, por favor. 80 por 120 por 120. O sea, 8 por 12 centímetros. Estamos hablando de 8 centímetros por 12 centímetros por 12 centímetros. Una masa inmensa, grandísima. Cuando el pediatra ve esto, me dice, te vas para Bucaramanga. Hay que remitirlo. Debe verlo otros especialistas que no tenemos acá en la ciudad. ¿Qué especialista debe verlo, doctor? Me dice, posiblemente un neumólogo, un cirujano de tórax y muy bajito me dijo un oncólogo. Cuando él me habla de oncología, mi corazón se dispara y empiezo a preguntar, ¿oncólogo? ¿Oncología? ¿Estamos hablando de cáncer? Y me dice el pediatra con una voz entrecortada, probablemente sí, gorda, de pronto, cáncer. Nos fuimos en la ambulancia. Nadie sabe, hermanos, lo que se siente estar dentro de una ambulancia, desplazarse a otra ciudad y sentir el ruido, la sirena. Eso es algo terrible. Uno va con el corazón en la mano, lleno de incertidumbre, de expectativas, y sabe uno que si una clínica lo remite a otra clínica a Bucaramanga es porque las cosas no están bien. Llegamos a la clínica, se hace el filtro, nos valoran y nos pasan a urgencias. Hasta ahí yo era una usuaria más de Salucó. Me trataron normalmente. Ingresé a una sala de urgencias donde habían aproximadamente 50 personas antes que mi hijo esperando una habitación. Gente muy enferma, con herida abierta. Mayrita, allá estuvimos y Mayrita tenía su herida abierta también. Gente amputada, con cualquier cantidad de síntomas que realmente cualquier persona podía contagiarse. Un solo año para todos los que estábamos ahí. Así duramos en urgencias 2 días. Mi hijo acostado en una camilla y yo al lado de él en una escalerilla. Ahí traté de dormir esos 2 días mientras llegaba el especialista, los especialistas a valorarme. Al fin llegó uno de ellos, un cirujano de tórax.
valora a mi hijo y la verdad es un especialista muy fuerte en sus apreciaciones. Le faltaba mucha calidez y me dice, bueno, esto hay que operar, hay que sacarle una muestra, pero esto lo vamos a hacer ambulatoriamente, esta camilla se necesita para otra persona. Vamos a hacerlo ambulatoriamente, aquí le doy la orden, diríjase a cirugía para que le programen esto y se hace ambulatoriamente. O sea que nos podríamos llevar mucho más tiempo. Yo le dije, doctor, pero ¿por qué lo vamos a sacar de acá? Me dice, sencillamente necesitamos el espacio. Mi corazón vuelto nada. Afortunadamente bajó un médico que nunca había visto en mi vida y se acercó y ya me identificó y me dijo, tú eres Diana de Barranca, ya te conseguí una habitación. Yo le dije, doctor, pero el cirujano de todas me dice que debo irme. Me dijo, no, ya te conseguí una habitación, ingresémoslo y cuando ya estemos allá miramos a ver qué hacemos. Así fue, lo ingresamos. Ese mismo día me lo valoró el hematólogo-oncólogo, me dice hay que tomarle una biopsia de médula ósea, hay que hacerle un aspirado, necesito que usted firme la autorización para hacérsela de una vez. Se le hizo la autorización, a Dios gracias, en ese aspirado salió todo bien y se pudo programar la cirugía para esa misma semana. Cuando estaba programado para la cirugía, eso fue un miércoles, yo estaba asustada porque el anestesiólogo pidió UCI para ese procedimiento, que eran más o menos unas 5 o 6 horas que se iba a realizar el procedimiento. Llegó la hora de la cirugía. El pastor estuvo conmigo en todo momento, me acompañó absolutamente en todo. Él subió conmigo, pero había una puerta y no me dejaban pasar. Ya mi hijo ya había pasado esa puerta. Yo quería entrar y él me dice, habla, identifícate, diles quién eres para que te dejen entrar. Me dejaron entrar a la sala de cirugía y esperando a mi hijo ahí en la silla de ruedas, preguntando, lleno de valor, y yo diciéndole que tranquilo, que Dios estaba con él, Dios estaba con nosotros, que nada iba a pasar. Llegó el cirujano, pero ya llegó en otra actitud, ya llegó más cálido, llegó preguntando, ¿dónde está mi muchacho? Y se acercó, pude hablar con él y le dije, doctor, le entrego a mi hijo, le entrego la vida de mi hijo, bendigo sus manos, y me permitió orar en ese momento. Cuando él me permite hacer eso, yo ya empecé a descansar. De las 5 o 6 horas, realmente no recuerdo cuánto tiempo se había programado para la cirugía, solo tomaron 3 horas. Bajaron a mi hijo ya en las horas de la noche, empezó a presentar fiebre, dificultad respiratoria, le ponen oxígeno. Yo, arrodillada, clamándole a Dios. En medio de mi oración, yo le pedía a Camilo que luchara, que no me dejara sola. En medio de la somnolencia que presentaba, porque todavía estaba anestesiado, él me tocaba la cabeza.
los 2 días llegó el resultado de la cirugía. Normalmente a Juan Camilo en una semana se le hizo lo que un paciente normal demora hasta 5, 6, 7 meses, un año tratando de programar todo. Me llama otro ángel porque empezaron a abrirse puertas por todos lados. El doctor Miguel Rueda, señora Levis. Y me dice: Dianita, ya está el resultado de la tomografía, ya está el resultado de la cirugía, ve y recoge el resultado de la biopsia. Yo le pregunté al doctor cómo había salido el resultado. Le dije: doctor, ¿cómo salió? Y él me dice: no, Nenita, ve y lo recoges y lo presentas en la estación de enfermería. Sin embargo, yo volví y le pregunté, le dije: doctor, ¿cómo salió? Él se quedó en silencio, él no me respondía. Y le dije yo: doctor, usted es médico, usted sabe, por favor dígame cómo salió. Él me dice: sí, mami, salió positivo. Es un linfoma de Hodgkin. Dios, yo no supe cómo quedé. Mis piernas temblaron, mi corazón se quería salir del pecho. Yo me tiré al piso a llorar. Lloraba, gritaba y no me importaba quién estuviera ahí. Eso estaba llenísimo. Salí corriendo, corrí por todo ese piso. Las enfermeras, los médicos detrás mío. Yo no podía calmarme. Me dolía el corazón, me dolía el alma, me dolía acá. Eso es un dolor que las mamás yo creo que alcanzan a entender. Era un dolor visceral, era un dolor entrañable, me dolían las entrañas. Pero yo sabía que no podía mostrarle a mi hijo esa debilidad y que con Dios todo era posible, pero yo estaba muy confundida. Sin embargo, sequé mis lágrimas, me acerqué a la estación de enfermería, hablé con la enfermera, con la jefe enfermera, y hablé con el médico de piso y les dije que por favor ubicaran al oncólogo para que iniciáramos el tratamiento. Ellos me respondieron: ya Diana, ya lo llamamos, ya estamos esperando. Eso fue un viernes. Eran más o menos las 10 de la noche y el especialista no llegaba. Qué dolor tan grande, hermanos. Cuando eran las 12 de la noche, se acerca el médico de piso y me dice: ya no viene, ya el especialista no viene, y hoy, mañana es sábado, ya está el lunes ya. Yo no creo que tenga, mañana es sábado, nunca viene los sábados. Me llené de rabia y empecé a hacer lo que humanamente no se debe hacer. Empecé a reclamarle al Señor. Empecé a cuestionarle y a preguntarle. Eran más mis por qué que mis para qué. En ese momento ni se me ocurrió preguntarle para qué. Le decía:
al Señor dentro de las tantas preguntas que le hice, que por qué, si yo había empezado a caminar con Él, ¿por qué me estaba sucediendo esto? ¿Y por qué con mi hijo? Porque, y es que uno cree que cuando está caminando con el Señor, cuando creemos que estamos llenos del poder de Dios, nada malo nos puede pasar. Y lo que yo no entendía en ese momento es que Dios estaba en medio de esa enfermedad. Yo no lo entendía. Posterior a eso, el sábado llegó el oncólogo a las 6 de la mañana. Nadie lo esperaba. Y yo seguía con rabia. Lo miré, hasta lo regañé. Le dije que por qué llegaba a esa hora, que yo lo esperé todo el día y que él no entendía el dolor que había en mi corazón. Él me abraza y me dice: mamá, me la pasé toda la noche estudiando el caso de Camilo. Me respondió cada una de las preguntas que le hice a Dios en la madrugada. Todas me las respondió. Y me dijo: la libramos, la sacamos del estadio, la sacamos fácil, mamá. Realmente se pensó que esto podía ser un cáncer de pulmón. Se pensó que esto podía ser más grave, pero esto tiene tratamiento. Y así fue. Iniciamos el proceso de quimioterapia con Juan Camilo, y la primera vez que le iban a aplicar la quimioterapia a Juan Camilo, se le hizo 15 días después. Juan Camilo empezó a preguntar que por qué a él le sucedía eso. No quería entrar. Llegamos a oncología y él no quería entrar. Se sentó en las gradas y empezó a llorar. Era la primera vez que yo veía a mi valiente, que yo veía a mi hijo llorar. Y eso me movió, eso me debilitó y me iba a devolver. Que no puedo con esto, no le voy a hacer las quimioterapias a mí. Pero Dios me mandó otro año, me mandó a Dorita. Ahí conocí a Dorita, él estaba haciendo quimioterapia. Se acerca esta mujer con su dulzura, con su amor, con esa parte espiritual tan hermosa que ella tiene, y empieza a hablarnos. Empieza a orar, y cuando nos dimos cuenta ya estábamos adentro y ya estaban canalizando a mi hijo. Las aplicaciones de quimioterapia que le hacían a Juan Camilo eran más o menos entre 8 a 9 horas cada 15 días. Dentro del protocolo, el especialista dijo que él necesitaba 16 aplicaciones de quimioterapia. Pero afortunadamente, gracias a Dios, por la buena evolución que tuvo, solo le aplicaron 12 aplicaciones. Después de que termina su última aplicación de quimioterapia en febrero, en marzo se le toma una nueva tomografía. Esa tomografía, bueno, en todo este proceso también conocí a Ricardo, otro ángel. Ricardo, gracias por estar acá, mi amor. Y cuando le estaba tomando la tomografía, Ricardo me enseña, porque yo realmente
me dice, mira la masa acá, mira en la segunda tomografía cómo va y busca la hora. Yo no veía nada, sí, yo no veo. Y me dijo, no Diana, es que no está la masa. Qué alegría, yo no sabía si saltar, si abrazar a Ricardo. Yo estaba feliz y llamamos a Juan Camilo y le escuchamos y él también muy feliz. Le llevamos el resultado de la tomografía al hematólogo y también muy contento nos dice, listo, felicitó a Juan Camilo, dice que necesita un tratamiento de consolidación de radioterapia. Hay que hacerle unas radioterapias por el tamaño de la masa, que fue muy grande, entonces que para no exponernos más adelante. Lo llevo a radioterapia con el radiooncólogo. Él me dice que hay que hacerle unas marcaciones en la piel para que se le pueda radiar, pero que antes de eso él prefiere tomarle un nuevo TAP. Le toman el TAP en la arteria lule y después de que le hacen las marcaciones a Juan Camilo, se acerca al especialista y me dice, mamá, la enfermedad volvió, este tumor viene muy agresivo y ya va en 6 centímetros. A él, al decirme esto, yo me derrumbé, yo le dije al especialista, esto no es verdad, me está matando, doctor, ¿usted está seguro de lo que me está diciendo? Me dice, sí mamá, pero no fui capaz de decirle al muchacho porque es un pelado lleno de vida y la verdad debe volver a quimioterapia. Yo quedé peor que al principio. Sentí miedo, las piernas me temblaron, llamé a mi pastor, le dije que me recogiera y que me llevara a un lugar donde nadie me conociera y donde pudiera llorar el dolor tan grande que había en mi corazón. Efectivamente me recogió. Dejamos a mi hijo en la casa y me llevó a la casa de él. Allí estaba la mamá, la hermana, la pastora Poti, la pastora Loami, oraron. Y me arrodillé en el altar con mi corazón vuelto nada y le dije a Dios esto: te entrego a mi hijo, no entiendo el plan, el proyecto, el propósito que tienes con él, o quizás no alcanzo a dimensionarlo, Dios, pero dame la fuerza para aceptar tu voluntad, porque no puedo, en mis fuerzas no puedo. Sin embargo, había algo dentro de mí que me decía: no temas, no desmayes, pero yo no quería escuchar eso. Yo volví a sentir rabia y seguía sin entender. Al siguiente día viajé nuevamente a Bucaramanga, hablé con el hematólogo-oncólogo y me dice: no, pero esto debe ser un error. En toda mi carrera profesional, con todos mis pacientes,
nunca ha sucedido eso. Y si esto es así, nos equivocamos, Diana. Nos equivocamos en todo lo que se le hizo a Juan Camilo. Nos equivocamos en el esquema de quimioterapia que se le aplicó. Nos equivocamos en el diagnóstico. Hay que volver a abrir, hay que volver a mandar a patología, pero vamos a mandarlo particular, vamos a mandarlo con la Fundación Santa Fe. Sin embargo, decía, esto es imposible, como en 15 días se le toma un TAC por medio de contraste y no sale nada, y 15 días después, perdón, 15 días antes no sale nada, y 15 días después sale una masa de 6 centímetros. Y empezó a llamar a otros colegas, empezó a llamar a otros especialistas, y todos